para la realización de esta práctica son un clavo de hierro, una pila de 1.5 volts, un cúter, limaduras de hierro o acero, alambre de cobre delgado y papel de cascarón. Para elaborar la brújula de verificación necesitamos un imán, un pedazo de papel, aguja, agua y un recipiente. Para empezar, es necesario cortar 2 líneas paralelas sobre el papel cascarón. Después, hay que limar un poco las orillas del alambre de cobre para permitir la conductividad. Ahora, debemos pasar el alambre de cobre a través de las líneas cortadas anteriormente, buscando hacer una forma de espiral a través de todo el alambre de cobre. Hay que buscar que estos espirales queden lo más cercano posible el uno del otro. En este caso, no se contaba con el alambre de cobre suficiente para elaborar una espiral más largo, lo que es más recomendable. Para concluir este experimento, se deben de colocar las limaduras alrededor del espiral realizado. Posteriormente se conectan las puntas de los alambres a la pila para observar los resultados. Los imanes son piezas minerales o metálicas capaces de atraer objetos metálicos sin necesidad de tocarlos, incluso si existen objetos de por medio o el vacío. Los electrones funcionan como pequeños imanes, ya que tienen un spin, lo que provoca que tengan un polo positivo y uno negativo, creando un microscópico campo magnético. Pero si todos los átomos tienen electrones, ¿todos los elementos pueden funcionar como imanes? La respuesta es no, ya que generalmente las últimas capas están completas formando pares, provocando que unos electrones cancelen el campo magnético de los otros. Los elementos que funcionan como imanes permanentes a temperatura ambiente son el gadolinio, el cobalto, el níquel y el fierro. De este último es de lo que está formada la magnetita y los imanes que podemos comprar. Pero, a pesar de esto, no todos los objetos que son de fierro pueden ser imanes, ya que estos están formados por secciones, llamadas dominios, las cuales generalmente sus átomos están orientados en direcciones diferentes, pero si son sometidos a campos muy fuertes, uno de los dominios prevalece y los demás se alinean. Es posible definir a la electricidad como el flujo de electrones, el magnetismo como la fuerza de atracción o repulsión de los imanes. En 1820, el físico danés Hans Ørsted encontró la relación que existe entre ambos. Cuando los electrones fluyen por un hilo conductor, crean un campo magnético. A este fenómeno se le llama electromagnetismo. Si este hilo conductor se enrolla, el efecto magnético se concentra. Este fenómeno es utilizado para poder crear electroimanes. En nuestra práctica, el alambre de cobre está cubierto con un barniz, el cual funciona como un aislante, lo cual es importante, ya que si no lo tuviera, al enrollarlo el flujo de electrones buscaría el camino más corto para llegar a su destino, evitando los espirales. El barniz de las puntas del alambre se retiró con ayuda de un cúter para poder conectarlo a la pila. En el momento en que este alambre es sometido a la corriente eléctrica, se convierte en un electroimán. Las limaduras de hierro se espolvorean alrededor del electroimán para poder observar las formas que provoca el campo magnético. En nuestro experimento no logramos observar las figuras que las limaduras de hierro debían formar.
Esto debido a que no contábamos con el alambre de cobre suficiente para hacer un espiral más largo y más grueso, provocando que así nuestro campo electromagnético fuera muy bajo. Para el siguiente electroimán utilizaremos el clavo de hierro y el alambre de cobre delgado con las puntas limadas. Simplemente hay que dejar 2 tramos de alambre de cobre libres en ambos extremos y el resto del alambre enrollarlo a través del todo el clavo de hierro. Las vueltas deben ser muy pegadas y hay que evitar dejar espacios entre cada vuelta. Para que el campo electromagnético funcione debe de haber un aproximado de 200 vueltas o incluso más. Para medir la intensidad de nuestro electroimán colocaremos una línea recta marcando los centímetros a la distancia a la que colocaremos el electroimán, para así observar a qué distancia existe la atracción de las limaduras de hierro. Podemos observar que a 5 milímetros de distancia las partículas de limaduras de hierro empiezan a atraerse hacia el electroimán. A continuación mostraremos una imagen más detallada. Para comprobar que nuestro electroimán funciona, usaremos una brújula de verificación imantando la punta de una aguja y colocándola sobre el agua. Al acercar nuestro electroimán a la brújula, podemos observar que se repelen, comprobando que nuestro electroimán funciona. En el segundo electroimán se utilizó un clavo de hierro, el cual se le enrolló un alambre de cobre barnizado. A las puntas se le quitó el barniz y se le conectó a una pila. El efecto magnético se da ya que al someter el alambre a una corriente eléctrica se crea una diferencia de cargas entre las partículas en reposo y las que se encuentran en movimiento, creando un campo magnético.